Este podcast es presentado por La Mexicana Librerías y Super Gutiérrez. ¿Te ha pasado que conoces a alguien y antes de hablar con esa persona ya tienes una idea para ti muy clara de cómo es? Tal vez alguien te habló de él, tal vez lo viste una vez, tal vez algo en su forma de ser te genera una impresión inmediata y sin darte cuenta ya lo clasificaste. Bienvenida, bienvenido a Viviendo Zen. Soy el Dr. Javier Gutiérrez Ornelas y hoy vamos a hablar de una tendencia muy humana: la facilidad con la que juzgamos y etiquetamos a los demás. Pero antes de comenzar con este tema tan importante, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo, una práctica de atención breve pero poderosa, ya que estas prácticas que realizamos al inicio de cada tema permiten que nuestra mente se logre enfocar y nuestra atención se estabilice para lograr absorber y memorizar esta valiosa información que de una forma paulatina pero constante va nutriendo nuestro interior para crecer de una manera plena. Por lo tanto, te pido que en este momento, realizando la actividad que estés haciendo, lleva toda tu atención a la respiración. No necesitas cerrar tus ojos. De hecho, la atención es un proceso que se puede desarrollar en planos. Y en este momento, si estás realizando una actividad, sigue con ella, pero trata de que el primer plano de tu atención se enfoque en las fosas nasales para darte cuenta del paso del aire a través de ellas, sin modificar la respiración. No es un ejercicio respiratorio, es un ejercicio de atención. Y el anclaje más importante, más favorable, es la respiración. Y trata de mantener ahí tu enfoque. Llegan pensamientos, te das cuenta de estímulos y tal vez la atención se distraiga, pero con paciencia, con aceptación, regresa a tu respiración. Y ahora trata de abrir más tu atención. Sé consciente también de los sonidos de tu entorno. Sonidos cercanos, lejanos, fuertes, suaves, agradables, desagradables, no importa. Solo sé consciente de los estímulos auditivos que se están generando momento tras momento. Y ahora, observa algo con curiosidad. En este momento, ¿tu mente ya está opinando sobre algo o sobre alguien? Solo observa. Este gesto sencillo ya es parte del entrenamiento, ya que una de las funciones naturales de la mente es interpretar. La mente compara. La mente clasifica. La mente evalúa. La mente etiqueta. Y en muchos contextos, esto es útil, de hecho, indispensable. Nos ayuda a orientarnos en el mundo. Nos permite anticipar peligros.
nos permite aprender de errores pasados. Pero también tiene un costo muy alto cuando de las relaciones interpersonales se trata. Porque muchas veces no nos relacionamos con las personas como son, sino con la historia que hemos construido sobre ellas. Y esto es altamente frecuente. Según el médico psiquiatra y reconocido maestro de mindfulness, el Dr. Javier García Campayo, quien es uno de mis maestros y un gran amigo, señala que nosotros los seres humanos tardamos apenas entre 5 y 10 segundos para generar un juicio completo sobre una persona al conocerla. Este proceso es automático y responde a un sesgo evolutivo de supervivencia, por lo cual es algo rápido para que pueda ser funcional cuando de supervivencia se trata. Y en este brevísimo lapso, nuestro cerebro realiza una evaluación rápida basada en 2 procesos. El primero de estos procesos se llama categorización instantánea y se refiere a lo siguiente. Nuestro cerebro escanea a la otra persona y le asigna alguna de las 50 etiquetas básicas con las que los seres humanos nos identificamos a nosotros mismos. Diferentes estudios han demostrado que las personas, durante nuestro desarrollo, vamos generando etiquetas con las cuales nos reconocemos. Sexo, profesión, preferencia política, deportiva. Y estas etiquetas se van grabando en nuestro cerebro. Y estas mismas etiquetas usamos cuando vemos a alguien que no conocemos. Clase social, profesión, nivel de confianza, etc. Este es el primer proceso, categorización instantánea. Y el segundo proceso se conoce con el nombre de sesgo de confirmación. Esto es muy interesante. El sesgo de confirmación se refiere a que una vez que hemos emitido ese juicio inicial, tendemos a filtrar toda la información posterior para que esa información encaje con nuestra primera impresión, lo que hace que sea sumamente difícil cambiar la opinión de alguien posteriormente. Grabamos esa etiqueta en nuestro cerebro y aunque la persona inicialmente no tenga esas características reales, o una persona que ya hemos conocido cambia en sus procesos de vida por trabajo interior, nuestro cerebro no valida esos cambios. Se queda aferrado a lo que hemos creído sin conocerlo o a los recuerdos que tenemos de esta persona y dudamos de que haya cambiado. Incluso se lo podemos decir: tú no has cambiado, eres el mismo. Y esto viene de que el cerebro trata de mantener orden en situaciones de vida que son totalmente cambiantes. Y el doctor Campayo enfatiza que estos juicios son, en su mayoría, proyecciones de propias etiquetas, proyecciones de nuestros prejuicios, más que el reflejo fiel de quien está del otro lado, más que un reflejo fiel de quién es la otra persona en realidad. El problema aparece cuando esa impresión inicial la convertimos en una verdad absoluta. Cuando dejamos de ver a la persona
y empezamos a ver solamente su etiqueta. Y también sabemos hoy, desde la neurociencia, que cuando percibimos a alguien como una amenaza, aunque no tengamos evidencia real, se activa un sistema de nuestro cerebro llamado sistema límbico, la zona del cerebro donde se generan las emociones, especialmente estructuras relacionadas con el miedo y la protección. Al ver a alguien que el cerebro categoriza como fuera del grupo, por ejemplo, una etnia diferente, el sistema límbico, especialmente la amígdala cerebral, se activa de una forma automática en milisegundos. Esta respuesta no es necesariamente racismo en un sentido moral consciente, sino un mecanismo evolutivo de defensa. Nuestros ancestros necesitaban identificar rápidamente si alguien era un aliado de su tribu o una amenaza potencial para su comunidad. Y esta visión adaptativa para la supervivencia de hace miles o millones de años se mantiene aún en nuestro cerebro, ya que el cerebro humano ha evolucionado de una manera sorprendente. Ha evolucionado, pero sobre todo en la zona de la corteza cerebral, la cual, hoy en día en los seres humanos, es altamente especializada en relación a nuestros antepasados. Más conexiones neuronales, más oxigenación, incluso mayor tamaño. Pero la zona cerebral que no ha evolucionado desde la era de las cavernas es el sistema límbico, es el sistema de las emociones. Y su activación es tan rápida que supera a la capacidad de razonar de nuestra corteza cerebral. De tal manera que en esos primeros segundos, la amígdala cerebral evalúa si la persona es peligrosa o segura. Si el cerebro detecta una diferencia marcada, como la etnia, puede disparar una señal de alerta o miedo preventivo antes de que la corteza del cerebro, que es la parte racional como mencioné, pueda analizar la situación. Por lo que mucho del malestar generado ante los demás ocurre muchas veces solo por nuestras propias interpretaciones, no por la realidad tal y como es, no por la realidad de la otra persona. De hecho, quiero traer a colación hace tiempo un estudiante que me compartió algo que lo ilustra perfectamente. Él me decía que durante muchos años mantuvo distancia con un primo porque lo consideraba frío y distante. Cada que se veían en alguna reunión familiar, este hombre se mostraba serio con él, poco participativo y muchas veces incluso se retiraba cuando mi estudiante compartía algún tema. Algo que mi alumno veía como una grosería. Posteriormente se enteró, por un hermano de este, que la persona a quien mi alumno había etiquetado incluso de déspota y otras etiquetas negativas más, tenía una condición neurodivergente llamada Asperger. Esa noticia derribó sus antiguas etiquetas y se volvió a relacionar con su primo, con interés, con paciencia, descubriendo que realmente era alguien sensible y afectuoso. La etiqueta había impedido el encuentro real. Y si reflexionamos un poco, podemos darnos cuenta que en nuestra vida cotidiana existen muchas etiquetas puestas en las personas que provoca que nos alejemos de ellas, sin darnos cuenta muchas veces que solo es una etiqueta. Por lo que es muy importante, al menos, considerar
que muchas de nuestras interpretaciones no vienen de la realidad, sino de nuestra visión de esa realidad. Y un cuento zen lo ilustra perfectamente. Se cuenta que en un monasterio, un novicio miraba cada día la ventana hacia el monasterio de enfrente. Y siempre decía lo mismo: qué sucio está ese lugar, qué descuidados son en ese monasterio. Un día, el maestro, que estaba detrás de él, le preguntó: ¿qué ves? Y el novicio respondió: veo que ese monasterio está muy sucio. El maestro sonrió, tomó un trapo y limpió el vidrio de la ventana. Y entonces el novicio se dio cuenta: no era el otro monasterio, era su propia ventana. Muchas veces creemos que estamos viendo a los demás con claridad, cuando en realidad estamos viendo a través de nuestros propios filtros. Filtros muchas veces muy distorsionados. Y tal vez parte del entrenamiento interior consiste en algo muy sencillo: aprender a mirar con menos juicios y con más apertura. Y hoy quiero dejarte una práctica sencilla para la semana. Cada vez que notes que estás juzgando a alguien, haz una pausa. Respira. Y pregúntate en silencio: ¿estoy viendo a la persona o estoy viendo mi historia sobre la persona? Nada más. Sin corregirte, sin culparte, sin notar, solo dándote cuenta. Y para terminar este episodio, quiero dejarte con una breve reflexión de una maestra maravillosa, la monja budista Pema Chodron, autora de libros maravillosos, como el libro Cuando todo se derrumba, Empieza donde estás, Los lugares que te asustan, Vivir bellamente. Autora prodigiosa, de libros pequeños pero con una sabiduría profunda. Y ella tiene una frase que comparte en varios de sus libros y dice: las cosas no son como son, son como somos. Y esto podríamos aplicarlo a las personas. No vemos a las personas como son, sino como somos. Y si este episodio que hoy te he compartido ha resonado contigo, puedes encontrar más información sobre mi trabajo en mis redes sociales y en mi página web www.viviendozen.com. Ahí encontrarás información sobre cursos, talleres, retiros, viajes grupales y procesos de atención personalizada. Gracias por escuchar. Esto es Viviendo Zen. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Este podcast fue presentado por La Mexicana Librerías y Super Gutiérrez.